Primero que nada, Cintia, gracias por darte tiempo. Sé que ni siquiera estás en México, estás ahí en Washington para cursar un curso de blockchain, que después tal vez nos puedes al final comentar un poquito la actividad que vas a hacer. Agradecer por tu tiempo para que puedas brindar esta justamente ponencia, conferencia de la usurpación de identidad. Voy a hacer una breve presentación. Cintia Solís es doctora en Derecho Privado y Ciencias Criminales por la Universidad de París-Saclay, maestra en Derecho de la Innovación Técnica por la Universidad de Panteón de la Sorbona, catedrática de ESIME y otras instituciones educativas y socia de Lex Informática que se encuentra en México. Bueno, he tenido la oportunidad de conocer a Cintia hace 9 años en un evento de tema de gobernanza en Internet en Sao Paulo y bueno, hemos estado en contacto todo este tiempo y hace poco nos hemos visto en el mes de junio, donde tuve ya también la oportunidad de invitarla personalmente a participar en este webinar. Cintia, comentarte un poquito de la organización. La webinar dura 1 hora, tienes 40 minutos para tu ponencia, hasta un máximo de 45, y posteriormente te voy a hacer las preguntas que van a escribir en el chat las personas que están conectadas a la webinar. Perfecto. Entonces yo te dejo, Cintia, para que tú puedas empezar. Claro, me confirma nada más que sí se ve en pantalla la presentación, ¿verdad? Sí, se ve, al menos yo la estoy viendo. No sé si, Julio, tú que estás también como... Sí, se ve perfecto. Fabuloso. Bueno, entonces comenzamos con esta presentación. Miren, el tema de usurpación de identidad es una preocupación creciente y de forma totalmente justificada, porque estamos hablando de que en cifras, digamos, no oficiales, estamos hablando de un incremento anual de un 400% a nivel mundial. Obviamente hay algunas latitudes donde este problema se ha intensificado, incluso dentro de un mismo país. Hay algunas regiones que son un poco más vulnerables. Pero bueno, vamos a entender realmente por qué nos importa. Y además, como usuarios de Internet, este es un problema que, además de que cada vez es más frecuente dentro y fuera, digamos, del ciberespacio, la gran cantidad de información que nosotros ponemos a disposición pública, no solamente de nosotros, sino también de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra actividad, etcétera, nos puede poner en mayor riesgo. Vamos a ver, empecemos con algunas cifras interesantes. Que bueno, al final, aunque sabemos que ISOC pues es una asociación internacional, y obviamente pues aquí aprovecho rápido para darle las gracias a Karina, a Julio, y pues es por esta invitación, ¿no? a participar en este webinar, que me encanta estar con ustedes y lo agradezco profundamente. Entonces, como latinos, somos particularmente más vulnerables a este tema. ¿Por qué? Bueno, pues porque en general somos personas mucho más confiadas, somos personas mucho más abiertas, y bueno, pues sí puede pasar que de repente somos más dados a dar información que en muchos casos ni siquiera nos están pidiendo, pero pues ya estamos ahí compartiendo este tipo de información o de datos. Entonces, sí, el robo de identidad es un delito que afecta particularmente a los latinos. Más adelante vamos a ver más estadísticas, ¿no? Pero como lo comentaba hace un momento, no es un problema. O sea, aunque los latinos somos un poco más vulnerables respecto de este delito, la verdad es que es un problema a nivel mundial, ¿no? Es un problema muy importante en Europa, un problema muy importante en Estados Unidos, en Canadá y pues prácticamente el resto del mundo, ¿no? También Asia tiene bastantes problemas al respecto. Pero vamos a ver en este sentido, dentro incluso, no solamente de regiones, sino también por edades, nos damos cuenta de que sí existen grupos de población que pueden llegar a ser un poco más susceptibles. Aquí vemos una estadística actualizada de la Federal Trade Commission, donde nos habla acerca de estos fraudes cometidos a través de medios informáticos y qué rango de edad es, bueno, el que obviamente ha sido un poco más vulnerable en los años de 2017 y 2018. Entonces vemos que ya lo que son
los baby boomers, o sea, personas que se encuentran en una edad entre 60 a más de 80 años en adelante, pues son los que pueden llegar a ser mucho más vulnerables de este tipo de delitos. De hecho, en México sucede que hubo muchos casos o un modus operandi respecto a este delito de usurpación de identidad se dio justamente con personas ya jubiladas o retiradas, que obviamente pues no eran usuarios comunes de la banca electrónica, les dieron de alta su aplicación móvil y a partir del uso de esa aplicación móvil estuvieron desviando muchos recursos, ¿no? Y eso la verdad es que es una desgracia porque este tipo o esta población, pues además de que es vulnerable porque no es nativa digital, sino que son migrantes digitales que como sea se han tenido que subir, ¿no?, a toda esta vorágine de los medios electrónicos. Además también, pues, piénsenlo, ¿no? Son quienes menos recursos tienen porque, pues, con trabajos tienen la pensión o tienen estos recursos que son fruto de su trabajo de toda una vida y que, pues, es muy triste ver cómo en muchos de estos casos prácticamente todos los ahorros de su vida se han perdido. En cuanto al incremento por años, tenemos en esta gráfica, igual de la FTC, entre 2000 y 2018, el incremento de estos reportes de robo de identidad, ¿no? Como lo comentaba hace un momento, a nivel mundial, a nivel global, estamos hablando de un incremento entre cifras, digo, números más, números menos, pero entre el 300 y 400% anual. Y bueno, efectivamente va en incremento, igual ahorita, aunque la gráfica que tenemos enfrente termina en 2018, gráficas actualizadas o que probablemente se liberen el año que viene, nos van a revelar que este número va en aumento, ¿no?, año con año. Y bueno, sucede que obviamente este fenómeno va intrínsecamente relacionado con las brechas de seguridad, ¿no?, y con la exposición de datos personales, porque pues prácticamente va ligado, ¿no? Es decir, si hablamos de que van en aumento las brechas de seguridad y que a su vez cada vez más exponen una gran cantidad de datos personales, pues obviamente eso es un caldo de cultivo para, pues para que obviamente haya más carnita, ¿no?, y más información disponible para cometer este delito. Vemos que aquí, aun cuando las brechas, digamos, o la exposición de datos personales se redujo en 2018, por el contrario, la exposición, es decir, el hecho de que haya menos vulneraciones a datos personales no significa que el incremento o que haya menos vulneración de datos, porque se maneja mayor cantidad de información y entonces, pues aunque si hay 5 brechas de seguridad, pero resulta que cada una de esas bases de datos vulneradas tenían millones y millones de registros, pues obviamente por eso se da esta diferencia en cuanto a las brechas de seguridad contra la exposición de datos personales. También en Argentina vemos que hay una gran preocupación, ¿no?, relacionada con este tema de usurpación de identidad y obviamente con todo lo que va detrás, ¿no?, desde las brechas de seguridad o las amenazas de seguridad con todos los fraudes que se han llegado a dar relacionados con el mal uso de protección, bueno, de los datos personales. Entonces vemos fraudes con tarjetas bancarias, robo de identidad, cuestiones relacionadas con obligaciones financieras, transacciones online, virus, etc. La tendencia actual, y esta es una predicción personal, es que al menos los siguientes 5 años van a seguir incrementando una cantidad interesante de delitos en torno a la información, ¿no? Información de cualquier naturaleza, por ejemplo, información financiera, información comercial, incluso información relacionada con secretos industriales, con patentes, pero también delitos relacionados con el comercio, el tráfico y el uso ilícito de datos personales, ¿no? Entonces, esa es la tendencia a nivel internacional. Hemos visto cómo diferentes células del crimen organizado, incluso hoy en día ven mucho más rentable la venta a lo mejor
de tarjetas de crédito clonadas que el propio narcotráfico. El tráfico en general de información se está volviendo altamente rentable, por lo tanto, es hacia allá donde tenemos que enfocar nuestro estudio y nuestro interés. Como usuarios de Internet, como miembros de este ecosistema, vemos que la evolución de nuestro concepto de identidad ha sido muy diversa. Hasta hace 15 años, tal vez, podíamos hablar que nuestra identidad era estática y que, pues, generalmente se regía por el uso de documentos o por los documentos oficiales que nos identificaban. Por ejemplo, nuestra acta de nacimiento, dependiendo del país en el que nos encontremos. Por ejemplo, en México contamos con una credencial para votar, que es la famosa INE. En otros países, como en Francia, pues está la famosa carte d'identité, que es como tal cual la llave para la cual se pueden llevar a cabo, con la cual se pueden llevar a cabo muchos procesos, procedimientos, trámites, o incluso se puede viajar en el territorio Schengen, ¿no? Que es el territorio de la Unión Europea. Tenemos otros países como Estados Unidos, que tiene un número de seguridad social que igual se convierte en una llave para hacer muchos trámites muy importantes, obtener créditos, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de los países o incluso regiones pues, tienen sus propias herramientas de gestión de identidad, sus propias credenciales. Sin embargo, estas credenciales, que son como muy estáticas, que son muy bien identificadas, hoy en día ya no obedecen a lo que se conoce como identidad, sobre todo el concepto de identidad digital. ¿Por qué? Pues simplemente porque veamos en esta lámina, ¿no? Hoy en día, nuestra identidad digital la construimos cada segundo, cada minuto, con el uso de nuestros dispositivos. Prácticamente ya hay millones y millones de datos que estamos generando solamente como personas respecto de lo que hacemos, con quién platicamos, nuestros dispositivos conectados, por ejemplo, el famoso iWatch, ¿no? Que todos tenemos uno, casi todos, o un smartwatch, del nombre que ustedes quieran. Entonces, esto facilita mucho nuestra vida porque pues estamos hiperconectados y además ya tenemos monitoreo en tiempo real hasta de nuestro estado de salud. Sin embargo, también esa información pues es parte de lo que se conoce como nuestra identidad digital y muchas veces no controlamos o no tenemos bien monitorado qué está pasando, quién tiene acceso a esta información y para qué se puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, de qué le sirve a una persona estar verificando quiénes son mis contactos más cercanos, con quién me comunico, cuál es mi geolocalización en tiempo real todo el tiempo. Aunque nos facilita mucho la vida, pocas veces nos preguntamos qué van a hacer con esa información. Entonces, todos estos elementos que les estaba comentando ahorita, pues ya son parte de nuestra identidad digital y cómo ha evolucionado esto. Entrando ya al tema de lo que se conoce como usurpación de identidad, fíjense que incluso a nivel conceptual tenemos bastantes problemas, porque dependiendo del idioma, dependiendo de la jurisdicción de la que se trate, le pueden llamar, por ejemplo, en inglés le llaman identity theft, en español encontramos conceptos que pueden ser desde robo de identidad, usurpación de identidad, suplantación de identidad, sustitución de identidad, es decir, hay una multiplicidad incluso de nombres que se le pueden dar en varios idiomas y además también pues la legislación de cada uno de los países crea o genera estos conceptos. De forma genérica yo creé este concepto que están viendo en pantalla, que básicamente esta conducta ilícita de usurpación de identidad es el acto de apropiarse deliberadamente, es decir, intencionalmente, de los identificadores de otra persona para hacerse pasar por ella y llevar a cabo hechos ilícitos o fraudulentos. ¿Por qué es importante precisar esto? Porque en realidad este delito como tal tiene que ver con el uso no autorizado de identificadores, pero estamos hablando de que es un delito o una conducta ilícita que puede ser considerada como intermedia
o mediata, porque pasamos a la siguiente lámina. Este robo de identidad, que también se puede conocer como usurpación, suplantación o sustitución de identidad, es, digamos, una parte intermedia. Primero hubo una etapa anterior, es decir, una primera etapa en la cual el atacante se hace de la información. Y lo curioso aquí es que la forma en la que se hace de la información no forzosamente pudo ser ilícita. Y les voy a explicar un poco. Y por qué también, a lo mejor por esto, los latinos somos mucho más vulnerables. Resulta que muchas veces nosotros podemos estar dando esa información de forma voluntaria, ya sea porque lo publicamos en redes sociales, porque lo publicamos en internet. Por ejemplo, cuando nosotros llenamos nuestro perfil de LinkedIn, ¿no? Que nos encanta porque además ahí ponemos hasta cuándo hicimos la comunión y que nos ponían estrellitas cuando íbamos en la primaria, en fin, porque eso conviene a nuestros intereses para ser más atractivos para un futuro empleador. Sin embargo, nosotros de forma completamente voluntaria estamos exponiendo esa información. No es que alguien nos haya amenazado o que alguien haya robado esa información, simplemente está expuesta. Y pues, lo que sucede es que una persona malintencionada se apropia de esas credenciales y ahora sí viene este segundo momento donde ya suplanta la identidad de la persona y entonces se crea un perfil apócrifo donde prácticamente copia toda la información del perfil original, se crea uno idéntico o muy parecido y a partir de ahí crea o empieza a gestar una tercera conducta, que sería, por ejemplo, hay diferencia, hay multiplicidad de motivadores, ¿no? Pero un ejemplo sería el cometer un fraude, el otro ejemplo podría ser desprestigiar a la persona. O sea, hay una cantidad de motivadores y entonces por eso se vuelve una situación, una conducta compleja de estudiar y también, obviamente, de perseguir. Entonces, esta identidad digital a nosotros como usuarios de Internet, como miembros de esta sociedad, todos los días estamos gestionando y creando nuestra identidad digital. Y por identidad digital entendemos el conjunto de datos, identificadores, comportamientos, hábitos, preferencias, contactos, referencias y en general actividades que lo que van a permitirle a los terceros es identificarnos y diferenciarnos como individuos en esta sociedad de la información, ¿no? Particularmente pues en nuestra interacción en Internet y en las redes sociales. Es decir, ustedes, muchos de los que están ahorita presentes en este webinar, y se los agradezco mucho, pues se enteraron de este webinar a través justamente de redes sociales y mucho de su día a día lo llevan a cabo o su comportamiento o platican o interactuamos en redes sociales y sin embargo muy pocas veces nos preguntamos, ¿será que la persona que está detrás de esta cuenta es quien dice ser? Y bueno, obviamente no vamos a andar tampoco por la vida diciendo, a ver, antes de que te conteste un DM o un mensaje, digamos, en el timeline, quiero saber quién eres, ¿no? Y entonces mándame una copia de tu identificación para verificar, autenticarte. Pues no, obviamente no hacemos eso. Entonces, es muy interesante entender cómo este fenómeno del delito de usurpación de identidad, pues, como lo comentábamos, es un delito que no se comete de forma aislada, sino que hay un antes y un después. Y bueno, para todos nuestros amigos que no son abogados, vamos a nada más a repasar el concepto genérico del delito, que pues es una conducta típica, antijurídica, culpable y constitutiva de una infracción penal. Es decir, que para que una conducta se considere delito, pues debe de estar perfectamente descrito ese supuesto en un código penal o en una ley, y esta conducta, bueno, pues tal cual como característica importante es constitutiva de una infracción de carácter penal. Uno de los problemas más importantes que existen, y no solo en México, sino a nivel mundial, es que en muchos países esta conducta de usurpación de identidad no está reconocida como una conducta delictiva. Es decir, no hay
como tal un tipo penal que describe esta conducta y que la sancione. Estamos hablando de prácticamente en ningún país de Latinoamérica más que en México, en estos estados que estoy proyectando y algunos más, pero no son más de la mitad, está considerado como un delito. En Estados Unidos normalmente lo manejan igual como fraude, en Francia sí está contemplado el delito de usurpación de identidad, en fin, pero ese es un grave problema en ese sentido, pues porque cuando las víctimas acuden a denunciar esta situación, digo, dependiendo obviamente de la jurisdicción, ante el fiscal, ante la autoridad competente, muchas veces la autoridad competente se encuentra atada de manos pues porque no existe algún tipo de tipo penal, digamos, específico. Ahora, no significa que estemos en estado de indefensión, porque como lo comentaba hace unos minutos antes de entrar al webinar con Julio, dependiendo obviamente del caso, si al final del día una de las conductas, digamos, parte, digamos, todos los hechos es el fraude, pues igual también se puede hacer una investigación por fraude, en muchos casos fraude genérico, y en los casos donde se contemple, en las jurisdicciones donde se contemple fraude a través de medios electrónicos, como por ejemplo en Colombia o en el caso de nuestra República Mexicana en el estado de Colima, ahí ya le podemos ir dando forma. Entonces, pues obviamente todo dependerá tanto de los hechos en lo particular como de la legislación que resulte aplicable, dependiendo del lugar donde se encuentra la víctima o donde se cometió el ilícito. Entonces, vamos a ver cuáles son los problemas, o digamos, analizando ya esta conducta delictiva, cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos. Primero que nada, el delito de usurpación de identidad como tal, es decir, aislándolo del pre y el después, es realmente asintomático. Es decir, imagínense ustedes, les voy a poner un ejercicio. Si en este momento, en algún lugar del mundo, alguien estuviera creando un perfil apócrifo de ustedes, o a lo mejor en el momento en el que ustedes olvidaron una identificación, porque a veces pasa, también se nos pierden nuestros identificadores. Entonces, imagínense que olvidaron una credencial en la recepción de un edificio. Y a alguien se le hizo fácil utilizar esa credencial para entrar a otro edificio o para presentarse con alguien o para solicitar un crédito. Si eso estuviera pasando en este preciso momento en alguna parte del mundo, ustedes no se van a enterar. Se van a enterar hasta el momento en que eso les ocasione un daño o un perjuicio. Por desgracia, les decía que uno de los motivadores más importantes de la comisión de ese delito, pues obviamente es la obtención de bienes de forma ilícita, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la mayoría de los casos, el fin último de la usurpación de identidad es obtener, por ejemplo, créditos. Ustedes se van a enterar hasta el día en que esa persona deje de pagar y se volteen con ustedes a cobrarles esa deuda que ustedes no adquirieron. Entonces, digamos que entre el momento de la comisión del delito de usurpación de identidad, que puede ser, les decía, hoy, hasta que ustedes se enteran de eso, pueden pasar entre 3, 6 meses, 1 año, 2 años, ¿no? O sea, nos ha tocado ver, por ejemplo, casos en donde literalmente llegan a embargar casas porque hay una hipoteca de por medio y ya llevan 3 años con un juicio hipotecario y en ese momento pues, la gente la sacan de su casa y se entera en ese momento que, bueno, que había una hipoteca, ¿no? Que alguien hipotecó esa casa para obtener un crédito. Entonces, les decía, esto es algo muy complicado, pues porque en un primer momento, o sea, cuando ustedes están siendo víctimas de este delito, no se enteran. Luego, no hay uniformidad de tipos penales, ni dentro ni fuera en este caso yo puse como ejemplo la República Mexicana, nuestro Código Penal Federal, a lo mejor pronto en un código nacional pueda existir ya esta estandarización, pero en realidad a nivel mundial, si nosotros analizamos como que de todas las legislaciones donde se toca
o se aborda este tema, pues no hay una estandarización, cada país conceptualiza de alguna manera. Incluso en el caso de México, les decía, cada uno de los estados que sí tienen reconocidos este delito de usurpación de identidad, pues describen este supuesto, de hecho, de diferente manera. Si ustedes se van, por ejemplo, al Código Penal del Distrito Federal, porque todavía no han cambiado a Ciudad de México, pero si ustedes analizan el tipo comprendido en el artículo 211 bis del Código Penal del Distrito Federal contra el Estado de México, va a ser completamente diferente, igual con el de Jalisco, con el de Colima, etcétera, ¿no? Entonces tampoco hay una uniformidad, en esta descripción de la conducta. Es un delito que se comete, les decía que no se comete de forma aislada. Entonces, cuando nosotros como víctimas acudimos ante la autoridad competente a denunciar esta situación, debemos de ser como muy exhaustivos en describir absolutamente todos los hechos, ¿no? Cómo sucedieron las cosas, cómo se llevó a cabo la conducta y proporcionar toda la información que tengamos, pero no debemos de sesgar, digamos, a la autoridad, sino simplemente tenemos que acudir y denunciar todos los hechos para que la autoridad competente sea la que determine qué delitos o serie de delitos se están cometiendo, porque como lo comentábamos, incluso hay situaciones donde sí se logra evidenciar que desde la obtención de estos datos personales se hizo de forma ilícita, como por ejemplo accediendo de forma ilícita a un teléfono celular o a una computadora o a un servidor, ¿no? Entonces, ahí debemos de analizar, digamos, la conducta en su totalidad. Existe una multiplicidad de motivadores. Les decía, ahorita nos preocupa porque ya hay pérdidas económicas millonarias, pero este problema no es nada nuevo. En realidad, la usurpación de identidad... Es que a veces te toca hacer un No, pero si te quieres donde ella se agarra contigo, la Micaela y la... ¿Ya me escuchan? Sí, adelante. Creo que por ahí se metió un poco de ruido. Pero bueno, entonces les decía que hay una multiplicidad de motivadores para llevar a cabo esta conducta delictiva, que puede ser la más común, es la obtención de bienes, digamos, de forma ilícita, o de crédito, de dinero, lo que ustedes quieran. Pero también existen otras, como podría ser simplemente causarle algún daño a la reputación a una persona. Ha habido casos donde incluso adolescentes, creyendo que están jugando y que no hay ninguna regulación relacionada con este tema, pues han hecho perfiles apócrifos de Instagram de otros de sus compañeros de la escuela. Otros casos donde lo que quieren es generar pues información, ¿no? Donde se pone en duda la moral de una persona con fines, a lo mejor, no me lo van a creer, pero pues, lo que ustedes se imaginen, hasta de solicitar la patria potestad de un menor de edad. Entonces, no, de verdad es que hay muchísimos casos que nos ha tocado ver que ustedes no se imaginarían el motivador que hay detrás, ¿no? Que pueden ser, les decía, tan obvios o que quieren parecer tan inocuos, como otros donde en realidad a lo mejor el motivador es contactar a menores de edad para, pues, llevar a cabo trata de personas. Entonces, hay N cantidad de situaciones. Y por último, hay que recordar que estos ataques conllevan una multiplicidad de ilícitos, ¿no? Incluso hasta unos que tienen que ver con el tema de derechos de autor o derecho a la propia imagen. Entonces, pues la verdad es que hay una cantidad interesante, una multiplicidad de ilícitos que se pueden estar llevando a cabo al momento de sufrir un ataque de esta naturaleza, entonces debemos de analizar la situación de forma global y no quedarnos en ese punto en particular. Vamos a ver, respecto de los motivadores económicos, en el caso mexicano, vamos a ver, por ejemplo, estas son cifras tanto de Conducef como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Cuántas reclamaciones se han presentado por consumos no reconocidos vía Internet? Vemos que se han
presentado de enero a junio de 2019, estas son cifras muy recientes, un total de 773 quejas, de las cuales solamente el 50% en promedio tuvo una respuesta favorable. Y esta respuesta favorable se obtuvo en un promedio de 37 días, es decir, más de un mes. Lo cual para una persona, quedarse sin recursos durante más de un mes, en la mayoría de los casos en nuestro país, puede tener consecuencias muy, muy severas, ¿no? En el caso de comercio electrónico, en este caso, en cuanto a quejas presentadas directamente ante la institución bancaria, porque la primera cifra tiene que ver con quejas presentadas en Conducef o reclamaciones presentadas en Conducef, y la otra gráfica tiene que ver con reclamaciones presentadas directamente ante el banco. En ese sentido, nada más vean el número de reportes que han existido. Vean la comparación. O sea, estamos hablando de 2.686.927 reportes. Que estos generalmente suceden pues por contracargos, ya sea porque de repente les llega un SMS de que en algún comercio electrónico están comprando, o compraron cosas que ustedes no reconocen, o casos donde incluso a lo mejor pues porque sufrieron algún tipo de asalto, están usurpando su identidad y utilizando sus tarjetas de crédito para comprar en algún comercio electrónico. Luego, vemos aquí la comparación. Esta tabla es súper interesante, es de Conducef, y vemos la comparación que hay entre delitos cibernéticos y los delitos cometidos por medios tradicionales. Vemos que, obviamente, todos los fraudes cometidos a través de medios electrónicos, en este caso fraudes cibernéticos, van a la alza y obviamente pues son la tendencia y seguirán siendo la tendencia en adelante. Nada más comparen, fíjense, los fraudes por medios tradicionales en 2019, estamos hablando de 1.511.000, y en el caso de medios electrónicos estamos hablando de 2.800.000, es decir, es prácticamente el doble. En cuanto a total, digamos, de fraudes cometidos, hay diferentes medios, ¿no? Desde comercio por internet, banca móvil, operaciones por internet de personas físicas, operaciones por internet de personas morales, cargos por celular, contra aquellos fraudes cometidos, digamos, de forma física, como en terminales punto de venta, comercio por teléfono o el telemarketing, cajeros automáticos, en sucursales, etc. Y vamos a ver, igual, tenemos cifras que prácticamente doblan, ¿no? Los estándares. En el caso del comercio tradicional estamos hablando de igual de 1.511.000 y cibernético en total 2.807.000, pero digamos el incremento es importante en comercio por internet y le sigue banca móvil. ¿Cuál es el origen y las causas de este delito? Bueno, primero que nada, en general, esto no es nada, eso no tiene que ver específicamente con Latinoamérica, pero es la mala gestión de la información, ya sea en soporte material o digital. Se sorprenderían que hay muchos casos de usurpación de identidad digital que nace por la mala gestión de información en formato físico. Es decir, muchas veces nosotros somos muy descuidados con fotografías personales que tenemos en papel o con estados de cuenta que nos llegan y simplemente no sabemos qué puede estar pasando. A veces incluso porque los carteros, no sé si en otros países, pero en México sucede que de repente los carteros llegan y avientan los estados de cuenta y pues nunca sabes si un vecino de forma muy altruista pues ya recogió tu información y por ahí la abrió, ¿no? Para saber. Entonces, pues obviamente esta mala gestión de nuestra identidad, el exceso de confianza, que también somos súper confiados. En esto sí, debo reconocer que los latinos somos mucho más vulnerables y en general tenemos una mala gestión de nuestra identidad digital, ¿no? De repente por ahí abrimos cuentas de redes sociales que a lo mejor luego no fueron exitosas, pero no las cancelamos, ahí siguen viviendo, no hemos dado de baja esa cuenta y por ahí no sabemos si alguien ya tomó control de esa información y puede ser que ya se esté haciendo pasar por nosotros. Y por último, pues el desconocimiento de mecanismos, pues incluso tecnológicos como las notificaciones o algunos servicios que nos pueden ayudar a manejar nuestra identidad y comportamiento.
¿no? Hoy en día, por ejemplo, a nivel de prevención y control, pues lo que recomendamos es tener un mejor control de nuestra información personal, de nuestros identificadores, por supuesto que sí. Es súper importante tener así, literalmente, cuáles son nuestras credenciales, y hasta físicas y también electrónicas, ¿no? ¿Qué usuarios tengo yo en diferentes redes sociales, en diferentes servicios de correo electrónico? Y obviamente las contraseñas. Herramientas de gestión de identificadores como las wallets. Hoy en día se están generando muchos servicios de tercero de confianza que maneja tu identidad. Me voy a explicar a qué se refiere. Hay algunos servicios que se están dando que a la vez son pues aplicaciones móviles, pero también hay un servicio, digamos, detrás, que es alguna empresa te autentica y entonces te genera como un identificador único, que obviamente esta empresa tiene alianzas con bancos, con empresas de carácter comercial, para que en lugar de que tú estés entregando tu información con cada una de esas entidades, tú lo único que haces es te presentas con ellos o cara a ellos, con tu identificación generada por ese tercero de confianza, que es lo que se conoce como autenticación delegada, y estos terceros ya confían en esa persona. Dicen, ok, sí, yo lo que hago es presento un código de barras o presento un número de identificación y la entidad con la que se tiene esta alianza, pues ya la toma por buena, ¿no? Porque ya hubo ese tercero que ya me identificó, ya verificó la autenticidad de mis credenciales, de mis documentos, etcétera. Entonces, ahorita existen varios servicios de esta naturaleza en el mercado que también nos pueden ayudar a gestionar nuestra información, ¿no? Porque siempre, y seguramente a ustedes también les ha pasado, que no entienden por qué, cada vez siempre te piden una cantidad estúpida de información, que además, en la mayoría de las ocasiones, acaban tirando o que no requieren, ¿no? Salvo casos muy particulares donde sí, incluso la propia regulación, en el caso de los bancos en México, la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores sí te pide que tengas un expediente perfectamente bien pues incorporado, ¿no? Pero de ahí en fuera, en la mayoría de los casos, no se justifica que nos pidan tanta información. Lo otro que tenemos que hacer es estar monitoreando nuestra actividad a través de las herramientas disponibles. En México, por ejemplo, hay servicios que nos puede dar tanto Buró de Crédito como Círculo de Crédito, de notificaciones o alertas en caso de que alguien consulte nuestro historial crediticio, y si nosotros no fuimos o no lo autorizamos, podemos bloquear el acceso a esa información. Pero muy pocas personas lo saben. La verdad es que es un servicio que tiene costo, pero es un costo ínfimo en comparación con la prevención o con la seguridad que te brinda de que no te vayan a dejar sin fondos tu cuenta o que de repente pues, ya te metieron un gol de un crédito de 500,000 pesos y puede ser una pesadilla, ¿no? Entonces, es importante estar monitoreando esta actividad. Obviamente, lo que ustedes ya saben, que me imagino que han escuchado muchas veces, pero que igual es importante, estar cambiando las contraseñas, ¿no? Estar verificando que todo esté en orden, un saneamiento digital. No compartir información necesaria, tratar de ser lo más discreto posibles, o a lo mejor, pues ahora sí que podemos ser, ¿cómo decirlo? Podemos tener una gran cantidad, una cantidad importante de contactos y amigos digitales, pero saber exactamente qué información sí damos y qué información mejor nos reservamos. Y también no sería mala idea, pues informar a nuestros contactos de los canales o cuentas oficiales de comunicación, ¿no? Ustedes me van a decir, bueno, pero ni que fuera artista o que fuera así un super influencer. Pues a lo mejor no, pero no está de más sí de repente poner ahí un aviso en nuestro muro de Facebook diciendo, a ver, no tengo otra cuenta. Porque ha pasado que también de repente por ahí abren una cuenta apócrifa y se contactan con familiares o con amigos para pedir dinero. Y pues la gente como no desconfía y dice, pues sí, es mi amigo, a lo mejor ya se creó otra cuenta alterna porque en la primera tiene a su jefe y a sus compañeros de trabajo y en la otra quiere hablar mal de ellos. Entonces como que no te cuestionas ese tipo de circunstancias y simplemente los aceptan como amigos y de repente ya les empiezan a pedir dinero o pues en otras ocasiones incluso ya ha habido casos en los que a través de esta cuenta apócrifa pues empiezan a mandarles información o sacarles información familiar,
para fines diversos, la mayoría de ellos ilícitos. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, esta es una infografía del Economista, pero lo que vamos a hacer es ir a la siguiente lámina, donde prácticamente hablamos de qué hacer. Siempre es importante, antes de acudir con la autoridad competente, recabar la mayor cantidad de información acerca del incidente. ¿Qué fue lo que pasó? Por ejemplo, cuando nos llaman por teléfono para cobrarnos una deuda, o incluso cuando ya llega un requerimiento oficial sobre una deuda, lo primero que tenemos que hacer es negar por completo que tenemos algún tipo de relación con esa entidad financiera, hablar por teléfono a la entidad financiera, reportar que nosotros nunca solicitamos un crédito. Les voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Que de repente les llega de alguna tienda departamental un requerimiento de pago, generalmente es urgente y por bastante dinero. Entonces, ustedes lo primero que tienen que decir, a ver, yo nunca contraté absolutamente nada con ustedes, no tengo un contrato de crédito, desconozco por completo esa situación, y solicitar la mayor cantidad de información. Esta empresa, al solicitarle el pago de esa deuda, pues también está obligada a darles toda la información, incluso exhibir estados de cuenta, el contrato, ¿no? Dependiendo del país en el que se trate, incluso a través del derecho, el ejercicio del derecho de acceso, que está contemplado en la mayoría de las legislaciones en materia de protección de datos personales, ustedes podrían allegarse de esa información solicitando pues toda la información que tengan en su poder estas empresas. Entonces, lo importante es recabar la mayor cantidad de información que tengan para que ahora sí, en el segundo paso, ya acudan a denunciar los hechos, volviendo al punto, dependiendo de la jurisdicción, con el Ministerio Público, con el fiscal, con la Federal Trade Commission o con la autoridad competente en el país donde ustedes residan. Hay que colaborar, en este caso, con las entidades financieras o comerciales por lo siguiente. Un error que se comete muy seguido. Yo entiendo la frustración que se siente cuando de repente el banco o una tienda comercial te llega a cobrar una deuda que tú nunca adquiriste o un servicio que tú no contrataste. Sin embargo, recordemos que en esta relación entre nosotros y esa otra empresa hay un tercero que fue el que cometió realmente el delito. Es decir, esa empresa también está siendo un sujeto afectado por esta situación. También fue engañada o también fue defraudada. Entonces, muchas veces el error que se comete es pelearnos con esa institución cuando lo que tendríamos que hacer es, en conjunto, colaborar para poder, ahora sí, dar con la identidad del verdadero culpable, de esa persona o esa red de delincuencia organizada que está llevando a cabo este tipo de conductas. Entonces, es muy importante, en lugar de verlo como el malo, tratar de colaborar para que en conjunto pues se llegue a la identidad, les digo, de estas personas. Y por último, pero no menos importante, es dar de baja pues todo lo que podamos, desde cuentas, identificadores, tarjetas bancarias, a lo mejor si estamos hablando de que fue una cuenta de una red social, pues es importante notificar a las redes sociales. Hoy en día, como este problema es, les decía, este problema es, va a la alza prácticamente en todo el mundo, la mayor cantidad, bueno, las redes sociales, sobre todo las más populares, ya tienen incluso procesos muy bien implementados para recuperación de cuentas. Entonces, pues obviamente lo que tienen que hacer es ponerse en contacto inmediatamente con estas empresas, notificar la situación para recuperar el control de su cuenta lo más pronto posible, ¿no? Para esto, pues les van a pedir ciertas identificaciones y van a corroborar estos documentos, porque pues, obviamente también necesitan cerciorarse de que ustedes son quien dice ser, y prácticamente en un lapso entre 24 a 72 horas, en promedio, ustedes ya pueden recuperar sus cuentas de redes sociales. Entonces, lo importante es eso, o sea, actuar. Ahora, siempre me preguntan, ¿y qué hago primero? Bueno, es que prácticamente todo es importante, ¿no? Pero yo creo que lo primero que deberían de hacer es, dependiendo obviamente del caso, si estamos hablando de que se apoderaron de sus cuentas de redes sociales, pues inmediatamente tomar contacto con esta empresa. Les decía, ya hay formularios muy, muy trabajados por parte
los titulares o los dueños de las redes sociales, donde ustedes ya simple y sencillamente llenando algunos formularios y contestando algunas preguntas, enviando información, pueden recuperar estas fuentes. Entonces, obviamente esto es como caso por caso, pero sí es importante acudir de forma inmediata a la autoridad. En el caso particular de cuando esta usurpación de identidad se hace con fines, digamos, y que se usa la información en entidades financieras para solicitar un crédito, acuérdense que a la par, por ejemplo, en el caso mexicano, a la par de que acudan a Conducef, también tienen que acudir al Ministerio Público o a la Fiscalía, porque de lo contrario van a perder tiempo y de aquí a que la Conducef les responde, pues ustedes no denunciaron los hechos en tiempo. Y no es porque prescriba, sino que obviamente la investigación, o sea, no es porque prescriba tan rápido, sino que la investigación obviamente se va a hacer después y es muy importante que la denuncia se haga a tiempo, ¿no? Para que sea más fácil, pues, de dar con estas personas o rastrearlas. Porque el tiempo siempre es muy, muy importante. Y bien, pues, cumplimos con estos 45 minutos, justo a tiempo, es 1:45, y quedo disponible para sus preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, Cintia. Clarísima la exposición. Nos has aclarado muchos de los temas y dudas que a veces nosotros tenemos, ¿no? A veces abrir perfiles y no cerrarlos, a veces un poco por flojera, o porque la verdad que no le prestamos la suficiente atención. Mira, hay 3 preguntas que te las he pasado al WhatsApp, no, te las voy a leer, pero para que tú también puedas seguir la pregunta, si te parece. Okay. Pero me gustaría, antes de hacer estas preguntas, hacerte yo, si es posible, 2 preguntas, iniciando el debate, si te parece, ¿sí? Ok. ¿Qué papel juega Latinoamérica en este escenario? Mira, como lo comentaba hace un momento, la tendencia es que Latinoamérica, diferentes países de Latinoamérica, entre Brasil, Argentina y México, van a la cabeza, digamos, a nivel mundial. Dependiendo obviamente de la fuente que consultes, unos te dirán que México es el primer país en incidencia del delito, otros te dirán que Brasil, pero bueno, prácticamente está así, entre Colombia, Brasil, Argentina y México son los países que tienen más incidencia de este delito. Colombia, me dices, México y... Brasil y en Brasil. Algunos casos también refieren a Argentina. Argentina. Y bueno, ¿y la tendencia a nivel mundial en la incidencia de la usurpación de identidad? ¿En qué sobre todo se da? ¿En qué área más? No sé, en el tema financiero, en el tema pues de en marketing. el tema financiero, o sea, realmente aquí el problema que tenemos es las cifras que se tienen, digamos, los números oficiales, hay que ponerlos en duda por lo siguiente. Como lo comentábamos, mucha gente deja pasar, ¿no? O, por ejemplo, si tienen casos donde alguien usurpó su cuenta, o sea, su identidad, ¿no? Y abrió una cuenta apócrifa de Facebook, pues simplemente se remite con darla de baja o no le toma importancia, ¿no? Porque pues, al final del día, como eso no le implica pérdida o daños ya más tangibles o financieros, pues simplemente lo tolera, lo cual... Eso hace que al no denunciar ese tipo de circunstancias, pues no se aumenta el número, ¿no? Entonces, por eso te decía, yo creo que la incidencia va más hacia el aspecto financiero. Sin embargo, hay que dejar en tela de duda esas cifras, pues porque hay muchos otros casos donde la gente, o por desconocimiento, porque no sabe que eso es una conducta ilícita que puede denunciarse, ¿no? O que hay algo que hacer al respecto, o simplemente porque decide tolerarlo y dice, no quiero tener más problemas, que flojera, entonces simplemente lo deja pasar. Bueno, ahora voy a pasar a hacerte conocer que también las tienes disponibles en el WhatsApp si quieres seguir las preguntas. Dice, ¿qué opinión se tiene sobre el almacenamiento de datos biométricos por parte de entidades para el consumo de servicios, siendo un dato tan sensible y personal? Él es Jos el que nos hace la pregunta número 1. Bueno, a ver, vamos por partes. Los datos biométricos no en todos los casos se consideran como un dato sensible. Digo, obviamente depende tanto del tipo de biométrico como del tratamiento que se le está dando. Entonces, primero digo, deberíamos de poner eso
digamos, por separado. ¿Por qué? Porque pues muchas veces, o sea, entendamos que los biométricos es cualquier característica inherente a nuestra persona, que puede ser desde la forma en la que caminamos, la forma en la que hablamos, nuestra huella digital, nuestro iris, la voz es un biométrico. Entonces, pues, todos los días estamos compartiendo biométricos en todo nuestro día a día, ¿no? Hay que verificar, pues, para qué nos van a pedir esta información. Ahora, si este biométrico se va a requerir o se está utilizando justamente para reducir la incidencia en fraudes, por ejemplo, en el caso mexicano, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hay una circular aplicable a los bancos que el próximo año ya va a exigir la toma de biométricos. Yo creo que en este sentido, si esa toma de biométricos va a servir para reducir la incidencia en el caso de usurpación de identidad y poder autenticar de una mejor forma a la persona antes de llevar a cabo una transacción, yo creo que es en beneficio de, ¿no? Lo que me parece muy chistoso, y lo he dicho en varios foros, es que de repente nos preocupamos mucho por el tema de los biométricos, cuando, o sea, en algunos aspectos y en otros no tanto, como por ejemplo cuando nos dicen, ¿por qué no bajas una aplicación china, ¿no? Que te dice cómo te vas a ver en 50 años. Y la gente no se preocupa. Ajá, no se preocupa por eso. Dice, claro que sí, quiero ver cómo me vería en 50 años, ¿no? Y al final ahí hay toma de biométricos y ahí sí de plano no sabemos para qué están utilizando esa información. Entonces, yo creo que siempre y cuando la entidad, ya sea de servicios o financiero, lo que sea, tenga una razón legítima y proporcional para solicitar este dato, es válido, ¿no? Recordemos que siempre y cuando tenga una finalidad lícita, una finalidad proporcional y que además implemente las medidas de seguridad idóneas, no le veo mayor problema. Perfecto, Cintia. La segunda pregunta que nos hacen es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que exista la uniformidad en los tipos penales? Esto es un tema por el cual estamos muy atrasados en este tema de robo de identidad en la web. Bueno, pues ahí, complejo, ¿no? Tristemente, a ver, por ejemplo, el caso de México ha habido bastantes iniciativas, yo creo que al menos tengo en mi mente 6 o 7, donde se ha propuesto incorporar al Código Penal Federal este tipo penal uniforme en la República Mexicana. Ahora, a nivel internacional, yo creo que al final tendremos que vivir con ese tema, porque como todo depende de la soberanía de cada uno de los países y del legislador local, y que la propia legislación y el sistema jurídico así lo permita, pues digamos que tendremos que coexistir con esta disparidad, ¿no? En la regulación, pero trataremos, o la idea sería que pues los legisladores a nivel internacional se esforzaran por estar estandarizando las normas. Ahora, otra pregunta dice, me imagino que es de México. Yo creo que ISO Capítulo México debe pugnar para que se homologuen estos delitos a nivel nacional. Yo creo que sí, No sé. yo creo que al final es un trabajo que al final no solo de ISO, yo creo que ISO que es idóneo porque pues obviamente es la voz de los usuarios de Internet, pero incluso ISO junto con otras asociaciones civiles deberíamos de unirnos para pues trabajar en pro justamente de esta uniformidad legislativa o regulatoria para prevenir no solamente sino otros delitos que se cometen a través de medios electrónicos, ¿no? Ahora, ojo, nada más una pequeña salvedad. Digamos que a nivel legislativo, el trabajo en México no está tan mal, es decir, ya hay muchos tipos penales a nivel república aplicables, pero hay que hacer un trabajo de concientización, no solamente del legislador, sino también, obviamente, de los fiscales, de los jueces y de todos los órganos de impartición de justicia. Perfecto. Finalmente dice, ¿qué acciones recomienda tomar para mejorar el nivel de concientización de los ciudadanos a nivel regional? Ok. Bueno, afortunadamente, hoy en día ya existen varios documentos de trabajo, ya existen diferentes iniciativas que algunas provienen a lo mejor del Poder Ejecutivo, otras del Poder Judicial, otras de organismos administrativos, otras incluso de asociaciones civiles,
que a mí me ha tocado ver a nivel Latinoamérica, donde ya se generan este tipo de estadísticas o de qué hacer en estos casos y que se busca concientizar pues al usuario de Internet en cuáles son las mejores prácticas, ¿no? No solamente, les decía, en este tema de gestionar su identidad, sino en general de la gestión de su información. Entonces, yo creo que al final, pues, en ese sentido, se debería de contar con un plan a nivel regional, ¿no? A nivel Latinoamérica. Por ahí la OEA, la verdad me permito dar una felicitación a la OEA, porque ha estado trabajando con varios países, justamente en la creación pues, de estándares internacionales en materia de ciberseguridad. Seguramente a ti, Cari, te ha tocado, ¿no? Ver como todo ese esfuerzo que se ha hecho en toda Latinoamérica, ¿no? Desde Argentina, Chile, Bolivia, Perú, México, ¿no? Entonces yo creo que ahí, la verdad, mis respetos, la OEA ha estado generando muchísimos documentos, muchísimos reportes, muchísimas publicaciones relacionadas con estándares y buenas prácticas. Y cada gobierno, desde lo que yo he podido ver, pues sí está emitiendo estas recomendaciones. Al final, la verdad es que pues, prácticamente en todo el mundo es exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos que buscar este buen uso y buenas prácticas en Internet. Y sobre todo, retomando una de las primeras gráficas que vimos, hay que cuidar mucho a nuestros ancianos y a nuestros niños, ¿no? La verdad es que es impresionante cómo hoy en día son un público muy vulnerable y tenemos que enfocarnos en nosotros aprender para enseñarle a ellos también. Sí. Bueno, quería hacerte un comentario justamente lo tuve la oportunidad en el mes de abril en una consultoría con la Agencia de Gobierno Electrónico aquí en Bolivia. Se hizo un poco para hacer un diagnóstico del tratamiento de los datos personales en 4 ciudades. Y el común denominador, lo primero que saltaba era el tema justamente de la usurpación de identidad, ¿no? Es decir, de la clonación, de hacer perfiles falsos, de que con una simple fotocopia de cédula de identidad, en nuestro caso, que tiene mucha información de carácter personal, se hace esa suplantación de identidad, ¿no? O sea, es decir, en los ámbitos, tanto para cobros de bonos de personas mayores, de padres que se hace pasar por el hijo porque tiene el mismo nombre, de la abuela que se hace pasar por la nieta para, no sé, por temas laborales y así sucesivamente, ¿no? O sea, es una falta la falta misma de regulación, pero yo cuando veía las conclusiones que tenía que elaborar, efectivamente es un tema de datos personales, pero era un delito más que todo, es un delito que tiene que estar tipificado en el Código Penal, ¿no? Y que en el caso boliviano sí se estaba considerando en el nuevo Código Penal, que ha sido abrogado, obviamente en el año pasado, porque había unos conflictos sociales que lograron que se abrogue ese código, pero se hablaba un poco el tema de la usurpación, de lo que es la suplantación de identidad, ¿no? O usurpación de identidad. Sí, la verdad es que este es un tema que les decía, es la tendencia y seguirá siendo la tendencia en los próximos años, que es en general, como tú bien lo comentaste de forma perfecta, o sea, en general estamos hablando de uso ilícito de datos personales, pero como bien lo indicas, dependiendo del caso por caso, pues ya se involucra la necesidad de la aplicación de normas de carácter penal y en algunos otros casos de carácter civil, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de que el motivador no es en sí económico, sino generarle un daño, un perjuicio a la reputación de una persona. En México, por ejemplo, tenemos una ley de carácter civil que lo que hace es, de alguna manera, sancionar estas conductas que pueden dañar el honor, la buena reputación de una persona, ¿no? Y ahí lo que se pretende, pues, es obtener una reparación del daño económica, en el caso de que se acredite esta situación, ¿no? El daño o perjuicio que se ocasionó con motivo de esta suplantación de identidad. Estamos hablando de que, la verdad, esto es muy casuístico y hay ocasiones en las que, por ejemplo, incluso también puede haber sanciones en materia de protección de datos personales, más una sanción de carácter penal, más posteriormente, vía civil, solicitar una reparación del daño. O sea, estamos hablando en el caso, al menos de México, de 3 canales por los cuales tú podrías perseguir el delito.
Así es. ¿no? Sí, sí. Penal, civil y obviamente en el tema Administrativo. de administrativo de protección de datos. Bueno, Cintia, no encuentro más preguntas en el chat. Permíteme la última participación, no sé si es que es una pregunta o... Sí, Sí, no, básicamente es un agradecimiento. Ahí vas a poder, te están agradeciendo por la ponencia que ha sido súper clara. Agradecerte, Cintia, por tu tiempo, por la experiencia que nos estás transmitiendo y que, bueno, no sea la última vez que nosotros podamos contar con tu presencia para una webinar, para una próxima webinar, tal vez. estoy a sus órdenes y para mí es un placer y pues, sobre todo estar con una gran amiga como tú, Cari. No, muchas gracias, de verdad, Cintia, un abrazo y éxitos en tu estancia. Ah, si nos podías comentar este tema del blockchain que estaba súper interesante. Ah, sí, pues justamente tocando el tema de la identidad, hay algunas organizaciones a nivel internacional, en este caso que dependen del del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, donde esto son iniciativas donde se está creando un identificador único para personas morales, ¿no? Obviamente para evitar también otro tipo de ilícitos como son el financiamiento del terrorismo o el lavado de dinero. Y esta iniciativa de esta grupo o esta organización que se llama Global Legal Identity Identifier Foundation, lo que está haciendo ahorita es proponer qué tipo de herramientas o qué tipo de casos de uso, más bien, donde se puedan aplicar tecnologías de blockchain, nos pueden ayudar a eso, ¿no? A que las transacciones ya estén perfectamente identificadas y unificadas, pues para evitar ahora la usurpación o suplantación de identidad, pero de personas morales. Que de repente ahí una empresa se hace pasar por otra o que los representantes legales no son quien dice ser, entonces es muy complicado. Excelente. Oye, Cintia, muchos éxitos entonces en el curso que vas a pasar o que ya estás Muchas cursando gracias. y por hacerte realmente un espacio al medio en tu viaje para atender esta webinar. No, muchas gracias, la verdad es un placer. Cuenten conmigo. Bueno, un abrazo en la distancia, entonces, querida Cintia. Hasta luego. Y bueno, muchas gracias a todos. Hemos llegado a más de 40 participantes en lo más alto, con 42 personas registradas en la webinar la que estaban escuchándote para dar. Bueno, Julio, ¿estás por ahí? Sí, bueno, también agradecer en nombre del equipo de ISOC, de todo el grupo de ISOC, a todos los participantes y bueno, los esperamos en los próximos webinars que lo vamos a ir anunciando en breve. Perfecto. Entonces, bueno, nos despedimos. Saludos a todos y gracias por su tiempo. Bye, bye.